Siento que cuando la gente habla de sus estaciones favoritas, la primavera no se menciona mucho. Nunca entendí por qué, porque la primavera siempre fue mi favorita. El aroma de las flores en el aire es siempre simplemente hermoso. También vengo de un área donde nieva horriblemente en invierno y parece que el invierno nunca va a terminar, así que para mí la primavera era casi como una especie de regreso a casa. Sin embargo, los eventos del año pasado dejaron un mal sabor de boca, y desafortunadamente nunca volveré a ver la primavera de la misma manera. Justo a finales de marzo, cuando la nieve empieza a derretirse, normalmente trato de caminar tanto como puedo. Caminé un poco más el año pasado de lo habitual, porque mi coche necesitaba reparaciones, y siendo una mujer soltera, solo tengo un coche. Honestamente, no me importaba caminar. Mi trabajo no estaba lejos de donde vivía. Trabajaba como bartender en un bar local que estaba a poco más de 1 milla del complejo de apartamentos donde vivía en ese momento. Los apartamentos no eran nada especial, pero estaban ubicados en una zona suburbana realmente agradable. Era uno de esos vecindarios perfectos que se ven en las películas o algo así, y estaban escondidos justo en el medio de lo que era mi pequeño santuario de apartamentos. Durante los primeros días todo fue genial. El clima había mejorado unos días antes y yo disfrutaba del sol de la tarde camino al trabajo y respiraba el fresco aire primaveral por la noche en mi camino de regreso a casa. Nunca me preocupaba caminar sola porque, como dije, la zona era agradable y nunca vi ningún tipo de crimen, personajes sospechosos o incluso coches de policía. En el tercer día sin coche, las cosas cambiaron bastante. Estaba lloviendo a cántaros, como uno de esos días en que la lluvia cae tan fuerte que parece que viene de lado. Ahora, perdonen el juego de palabras, pero ya saben lo que dicen. Cuando llueve, diluvia. Y eso estaba a punto de volverse aún más cierto en esta situación. No queriendo caminar bajo la lluvia torrencial, intenté conseguir un aventón para ir al trabajo, pero por supuesto, no había nadie disponible para darme un paseo. Luego intenté pedir un Uber, pero por supuesto, mi teléfono no funcionaba y no tenía tiempo para ir a la tienda de teléfonos para arreglarlo. ¿Ven lo que quiero decir con esa expresión? Desafortunadamente, en la lluvia torrencial, tuve que caminar al trabajo, y nunca en mi vida 1 milla me pareció tan larga. Me moví rápidamente hacia el bar, tratando de no pensar en lo empapada que iba a estar cuando llegara. En el camino hacia el bar, tengo que cruzar una intersección concurrida. Cuando me acerqué a la intersección, noté que alguien estaba detrás de mí. Parecía ser una figura con capucha y las manos en los bolsillos delanteros. Tenía sentido, ya que estaba lloviendo y querrías cubrir tu cabeza. No estaba cerca, pero probablemente estaba a varios metros de distancia. No presté mucha atención, ya que estaba molesta por la lluvia y aún era de día. Así que no era raro que alguien más estuviera caminando bajo la lluvia con una capucha. Crucé la intersección y corrí el resto del camino. Cuando llegué a la puerta del bar, noté que la persona detrás de mí también estaba cruzando la calle corriendo, y una vez que llegó al lado de la calle donde estaba el bar, comenzó a caminar de nuevo y se detuvo al final del estacionamiento del bar. De nuevo, no me importó porque honestamente eso no es tan raro. Mi gerente en el bar me dio una nueva camiseta de la empresa y afortunadamente, una de las camareras tenía un par extra de jeans en su coche, así que pude cambiarme a ropa seca. Esa ya hubiera sido una historia de terror por sí sola si hubiera tenido que trabajar empapada toda la noche. Varias horas después del turno, noté a alguien sentado al final del bar. Era un hombre de aspecto extraño, probablemente en sus 50. Como el bar es grande, normalmente hay 2 personas sirviendo bebidas. El hombre estaba sentado en el otro lado, donde lo estaba atendiendo el otro bartender. Algo en este tipo simplemente no me cuadraba. No me asusto fácilmente, pero este hombre me estaba dando todo tipo de malas sensaciones. Tenía una cerveza frente a él, medio bebida, y estaba mirando al vacío. Su expresión parecía completamente en blanco. No es raro ver personas con esa mirada perdida en los bares, especialmente si han bebido un poco demasiado. Pero la expresión de este tipo se sentía diferente. Estaba completamente inmóvil y ni siquiera parpadeaba. Fue entonces cuando noté que llevaba esa misma capucha oscura y empecé a preguntarme si era el mismo tipo que había visto antes. Sé que llevar una capucha oscura no te convierte en una mala persona. De hecho, probablemente había una docena de personas en el bar con sudaderas con capucha oscuras, pero no podía evitar preguntarme si era el mismo tipo que estaba detrás de mí cuando caminaba al trabajo.
Alrededor de las 2:15 de la madrugada, el hombre finalmente pagó su cuenta y se fue. Estaba empezando a preguntarme si este tipo alguna vez se iría. Tan pronto como salió, cerramos las puertas 10 minutos antes de tiempo e hicimos toda la limpieza para poder salir a una hora razonable. Bueno, mi noche seguía mejorando. Aún llovía y tenía que caminar a casa. La única persona que estaba conmigo era un compañero de trabajo llamado Dan, con quien no me llevaba muy bien. A Dan yo le gustaba mucho y quería ser más que amigos, pero desafortunadamente yo no sentía lo mismo por él. Salimos en un par de citas, pero no pasó nada y Dan no lo tomó muy bien. Así que mis opciones en ese momento eran pedirle a Dan que me llevara a casa o caminar sola bajo la lluvia, y elegí la lluvia. Básicamente, estaba trotando bajo la lluvia solo tratando de llegar a casa. Planeaba tomar una ducha caliente tan pronto como llegara, así que esta vez no me importaba tanto la lluvia. Aproximadamente a la mitad del camino al complejo de apartamentos, pensé que escuché algo. Cuando me giré, no podía creer lo que veían mis ojos. Había una figura a unos 20 pies de distancia. La figura llevaba una capucha oscura que ocultaba su rostro y sus manos en el bolsillo delantero. Me giré de nuevo y comencé a trotar un poco más rápido, ya que me estaba poniendo muy nerviosa. Cuando miré detrás de mí, la figura estaba ahora en plena carrera tras de mí. Mi corazón comenzó a latir fuera de mi pecho y comencé a correr tan rápido como pude, gritando sin control, pero estaba lloviendo tan fuerte que no creo que nadie pudiera oírme. La figura estaba tan cerca ahora que podía incluso escuchar las pisadas chapoteando detrás de mí. Mi apartamento estaba probablemente a varias cuadras de distancia y temía lo peor, y entonces ocurrió lo impensable. Se podían ver luces de un coche reflejándose en la calle empapada por la lluvia. Estaba agitando mis brazos tratando de alertar al conductor, quien afortunadamente se detuvo, y no podía creer lo que veía. Era Dan camino a casa. Salió de su coche al ver que el hombre me estaba persiguiendo e intentó derribar a la figura con capucha. Falló, pero la capucha se cayó del rostro del tipo, revelando que era el mismo hombre que había estado sentado en el bar toda la noche. El hombre corrió a toda velocidad en la noche y desapareció en cuestión de segundos. Dan me llevó a casa y se aseguró de que entrara a salvo. Se quedó conmigo por un rato y llamamos a la policía para alertarles de lo que había pasado y ver si podían encontrar al tipo caminando por la calle o algo así. Una vez que mi corazón finalmente dejó de latir fuera de mi pecho y una vez que finalmente me calmé, le pregunté a Dan por qué me había seguido, ya que ahora comencé a sentirme incómoda con él y tenía ansiedad por todo. Pero lo que me dijo fue infinitamente más espeluznante. Dijo que cuando estaba saliendo del estacionamiento del bar, notó a alguien corriendo desde detrás del bar, casi como si estuvieran tratando de seguirme. Inmediatamente, comenzó a seguirnos en lugar de ir a casa, lo cual estaba en la dirección opuesta, y una vez que se hizo obvio lo que claramente estaba ocurriendo, actuó de inmediato y trató de detener al hombre. Después de hablar con la policía varias veces y dar una descripción, no creo que el tipo haya sido atrapado. Agradecí a Dan repetidamente y nos convertimos en verdaderos amigos después de esa noche. Esa fue la última vez que caminé al trabajo o que caminé realmente a cualquier parte sola. Ahora, la primavera puede ser hermosa, pero nunca volveré a disfrutar de las lluvias de primavera de la misma manera. Puede que sea un cliché, pero personalmente no creo que haya nada mejor que la limpieza de primavera. Soy un poco obsesivo del orden y me encanta la organización. Así que me encanta recalibrarme cada primavera con una limpieza y una nueva configuración. De hecho, me gusta tanto limpiar que comencé una empresa de limpieza. En el primer año, realmente conseguí muchas cuentas y el negocio iba bastante bien. Cuando la temporada de primavera se estaba acercando rápidamente, decidí hacer una oferta especial de limpieza de primavera, donde limpiaría la casa a un precio con descuento. Terminé recibiendo muchas solicitudes y tuve que elegir solo algunos clientes, ya que no podía aceptar a todos los nuevos clientes para la oferta. Un buen problema, supongo. Y, egoístamente, elegí las casas más grandes en las áreas más bonitas, pensando que podría cobrar más porque estaría más tiempo limpiando la casa más grande. Los primeros 2 días, limpié 2 casas cada día y gané bastante dinero, incluso con el precio con descuento. El miércoles, solo tenía una casa programada para limpiar. Los dueños me contactaron
y me dijeron que habían estado viviendo en Florida todo el invierno y que la casa estaba vacía. Me dijeron que su sobrino había estado viviendo allí durante unos meses mientras esperaba mudarse a su nueva casa, pero que se había mudado hace más de un mes. Así que esta mujer solo quería que entrara y le hiciera una buena limpieza a la casa y me asegurara de que todo estuviera perfecto para cuando regresaran el fin de semana. Otra razón por la que solo acepté a este cliente por el día fue porque la casa era enorme. Parecía una casa sacada de una película, era tan grande. Cuando llegué a la casa, me alegré de haber decidido que esta fuera mi única casa para el día. Era incluso más grande de lo que había pensado por las fotos, y cuando entré casi me derriba el hedor a comida podrida o algo similar. Su sobrino, que se suponía que había limpiado antes de irse, claramente no lo había hecho. El interior parecía una casa de fraternidad. Había basura y latas de cerveza por todas partes. Lo primero que hice fue abrir todas las ventanas para que entrara algo de aire y, con suerte, ventilar el lugar por el horrible hedor que invadía esta hermosa casa. Unas horas después, estaba a mitad de camino de terminar de limpiar la casa. Ya comenzaba a lucir y oler mejor que cuando llegué. Tenía los auriculares puestos mientras limpiaba y aunque tenía la música alta, creí escuchar algún movimiento entre las canciones y sentí que podía percibir algunos movimientos de vez en cuando por las vibraciones en la casa. Lo atribuí al hecho de que la casa era grande y ventosa, especialmente porque todas las ventanas estaban abiertas de par en par. A medida que me acercaba a completar la limpieza de la casa, mis auriculares comenzaron a quedarse sin batería. Las maravillas de los auriculares inalámbricos, pensé. Bajé los auriculares al primer piso y los guardé en mi bolsa. Volví al segundo piso para terminar de limpiar el dormitorio y el baño que estaban arriba. Afortunadamente para mí, había muchas habitaciones arriba que parecían dormitorios de repuesto y no necesitaba mucho trabajo. Justo cuando estaba terminando, pude escuchar un ruido de pasos que venía de arriba. Sé cómo suenan las casas ventosas, y esto no era eso. Esto era claramente algún tipo de movimiento. Mi primer pensamiento fue que algún animal se había metido en el ático. Ni siquiera se me pasó por la cabeza la idea de otra cosa. Lo último que quería era que estas personas volvieran a casa y tuvieran que lidiar con una ardilla o un mapache en el ático. Así que pensé que intentaría sacar al animal rápidamente antes de alertar a los dueños de la casa. Me dirigí al ático lo más lentamente que pude para no alertar al animal. Pensé que el elemento sorpresa sería mi mejor aliado. Las escaleras hacia el ático eran increíblemente altas y estrechas. El ático estaba 3 pisos arriba y eran 3 pisos bastante altos. Llegué al ático y al principio no vi nada, aparte de un montón de cajas y objetos almacenados, las típicas cosas de ático, ropa vieja, decoraciones navideñas, algunas reliquias familiares y prácticamente cualquier otra chatarra que puedas imaginar. El olor en el ático era horrible, peor que en el resto de la casa. Pisé lentamente a través del laberinto de cajas, tratando de mantener el crujido del suelo al mínimo mientras navegaba por el ático. Noté más latas y restos de comida cuando me acerqué a una pila de cajas. Vi un par de botas asomando por un lado de la caja. Cuando me acerqué a las botas, noté que había una manta encima de ellas y parecía que algo estaba apilado. Al examinarlo más de cerca, parecía que la manta se estaba moviendo. Pensé que el mapache debía estar escondido debajo de la manta comiendo restos de comida. Agarré la manta y la sacudí, y mi corazón se cayó de miedo. No era un mapache, no era un animal, era una persona. Un hombre mayor se giró y me miró, tan asustado como yo. Instintivamente grité y salí corriendo del ático. Escuché al hombre gritarme que esperara, pero no iba a hacerlo. Y por alguna razón, en lugar de llamar a la policía, llamé primero a los dueños de la casa para asegurarme de que no conocieran a esta persona y estaban más horrorizados que yo. Así que llamé a la policía. Durante estas llamadas, me senté en mi coche con las puertas cerradas y ni siquiera presté atención a la casa. Cuando llegaron los policías, registraron la casa, no pudieron encontrar ningún rastro de este hombre, ya que parecía haber huido en el tiempo que estuve en mi coche hablando por teléfono. Después de pasar por todo el proceso y lidiar con la policía, subimos al ático y tuvimos la oportunidad de mirar bien. Había docenas de latas de cerveza y refrescos y un montón de otra basura dejada por comida. Supongo que dedujeron que este tipo debe haber estado viviendo allí por bastante tiempo, considerando el olor y la cantidad de comida que había. Honestamente, era repugnante.
Cuando los dueños regresaron de Florida, me puse al día con ellos y hablamos sobre el incidente. Supongo que la policía les dijo que quien quiera que fuera este tipo debió haber entrado en la casa cuando el sobrino estaba viviendo allí y decidió esconderse en el ático todo el tiempo que pudo. Aunque el tipo no parecía tener intenciones de hacer daño, la idea de tener a un extraño no deseado viviendo en tu casa es algo que nunca quiero experimentar. Afortunadamente, nadie salió herido en esta historia, pero la imagen de ese rostro mirándome cuando moví la manta se quedará grabada en mi mente para siempre. Esta historia es un poco extraña. No estoy seguro de si soy un escritor lo suficientemente bueno como para transmitirles a todos ustedes lo inquietante que realmente fue. En ese momento estaba genuinamente horrorizado, pero por suerte no tuve ningún efecto a largo plazo, aparte de una historia extraña que me gusta contarle a la gente todos los años. En mi ciudad natal, cada año se organiza un evento llamado Spring Fest. Es un evento de fin de semana donde los vendedores vienen a vender comida, artesanías, ropa, cerveza y todo tipo de cosas. Mi ciudad es bastante pequeña, así que este festival es como el tema de conversación del pueblo y todos los habitantes asisten. Todas las noches, que son solo viernes y sábado por la noche, hay música en vivo y honestamente es un evento bastante genial. Cuando era niño, me encantaba ir y pasar el rato con mis amigos de la escuela. Era un lugar genial para hablar con las chicas que nos gustaban. Como adulto, seguía siendo igual de genial. Me encanta ir y pasar tiempo con amigos y simplemente disfrutar de algo diferente, no lo mismo de siempre. Por un giro extraño del destino, mi tía y mi tío terminaron haciéndose cargo de la planificación del evento para todo el Spring Fest. Me pidieron si me importaría ayudar al final de la noche limpiando el área y dejándola lista para el día siguiente, y luego venir el sábado y el domingo por la mañana para tener todo listo para el día. Adoro a mis tías y tíos, así que por supuesto no me importó. Y no tenía que trabajar durante el festival, lo cual era genial. Solo querían mi ayuda para cerrar todo el viernes por la noche. Asistí al festival el viernes por la noche y estuve pasando el rato con un par de mis viejos amigos de la escuela secundaria a quienes no había visto en años. Hacia el final de la noche, cuando la banda terminó de tocar, comencé a adelantarme con la limpieza mientras las últimas personas comenzaban a salir del festival. Mi tío me dio un sobre con dinero en efectivo para darle a la banda que acababa de terminar de tocar y me pidió si podía pagarle al chico, ya que él tenía que ocuparse de otra cosa. Por supuesto, no fue un problema, así que tomé el sobre y me acerqué a la banda. Les di el dinero y charlamos unos minutos sobre nada en particular. Eran solo chicos geniales y muy fáciles de hablar. Les dije adiós a la banda, me alejé y comencé a limpiar algunas mesas. En cuestión de minutos, se podía notar que el lugar se vació. El ambiente bullicioso y eufórico se volvió silencioso en poco tiempo. En una esquina de mi visión, pensé que veía a alguien observándome. Me giré y para mi sorpresa, era una mujer realmente hermosa. Me estaba mirando y sonriendo. Ahora puedo ser un poco torpe, así que no sabía realmente qué hacer. Así que simplemente saludé y le pregunté si necesitaba algo. Ella me devolvió el saludo y de alguna manera sonrió aún más grande de lo que ya lo hacía. Con una voz emocionada dijo: «Hola, guapo, ¿qué haces aquí todavía?». En mi típica forma de ser, solo miré a mi alrededor, algo incómodo, y dije: «Ah, limpiando mesas. Sé que soy muy hábil». Ella se rió y se acercó a mí. Con las luces bajo la carpa donde estaba, podía ver a la mujer con mucha más claridad. Realmente era hermosa y, si tuviera que adivinar, diría que era significativamente mayor que yo. Yo tenía 22 años en ese momento y diría que esta mujer tenía al menos 45, si no más. Afortunadamente, ella no era para nada torpe y era fácil de hablar. Al principio de este intercambio, estaba seguro de que iba a ser solo una mujer que tal vez había bebido demasiado, pero no parecía estar bajo los efectos del alcohol en absoluto. Comenzó a hacerme todo tipo de preguntas sobre lo que hacía para ganarme la vida, qué hacía para divertirme, cómo conocía a la banda y cosas por el estilo. Terminamos hablando durante horas y finalmente dijo que tenía que irse y nos intercambiamos números de teléfono. Estaba emocionado. No tenía mucha experiencia con mujeres y no tenía ninguna experiencia con una mujer de esta edad. No quería hacer el ridículo. Más tarde esa noche, cuando llegué a casa, noté que ya me había enviado un mensaje de texto y me di cuenta de que nunca le pedí su nombre. Otro movimiento hábil de mi parte.
El mensaje de texto llegó alrededor de la 1:47 de la mañana y decía: «Hola, guapo, me encantó hablar contigo esta noche. Tal vez mañana por la noche podamos tomar una copa en el Spring Fest y pasar un rato juntos». Mi corazón estaba acelerado y estaba emocionado. Estuvimos enviándonos mensajes de texto de ida y vuelta por un tiempo y traté de encontrar la manera de preguntar su nombre de manera sutil, pero dada la dirección de la conversación, se sentía fuera de lugar y no quería parecer raro. Ahora me doy cuenta de que no era tan extraño preguntar, pero en ese entonces era un pensador excesivo de manual. El último mensaje que me envió fue a las 4:01 de la mañana y decía: «No puedo esperar hasta mañana. Estoy emocionada de verte. Ah, y por cierto, trae una bolsa para pasar la noche contigo». Luego añadió un emoji de beso al final del texto. Me desperté a las 7:30 de la mañana y me dirigí al festival para encontrarme con mi tía y mi tío y preparar todo para el día. Me dijeron que una vez que todo estuviera listo, podría irme hasta la noche, pero planeaba pasar el día y la noche allí de todos modos, y qué hermoso día fue. Hacía casi 33 grados y no había ni una nube en el cielo. Me sentía como si estuviera flotando todo el día pensando en ver a la mujer de la noche anterior. A primeras horas de la tarde, le envié un mensaje de texto y le pregunté cuándo llegaría al festival, pero no obtuve respuesta. A las 7:30 le envié otro mensaje y simplemente dije que estaba esperando con ansias la noche, pero nuevamente no obtuve respuesta. A medida que avanzaba la noche, quedó claro que no iba a venir. La banda estaba casi terminando su presentación y la gente comenzaba a irse. Estaba decepcionado, pero pensé que era lo mejor. Poco después de la medianoche, estaba limpiando las mesas y fue entonces cuando noté que la mujer estaba allí de pie. No se veía igual que la noche anterior, parecía enojada. Le pregunté si estaba bien y simplemente se quedó allí mirándome. Comenzó a acercarse a mí lentamente con ambas manos detrás de la espalda. Cuando estaba a solo unos pocos pies de distancia, finalmente habló y dijo: «Me mentiste. Dijiste que conocías a la banda». Estaba tan confundido que no sabía qué decir. Para dar contexto, lo que le dije la noche anterior fue que los chicos de la banda eran geniales y que les estaba pagando en nombre de mi tío. Nunca le dije que los conocía a nivel personal. Mientras me quedaba allí en silencio, ella dijo: «Pensé que estarían aquí esta noche, pero no lo estaban. Eres un mentiroso». En este punto, me había perdido por completo. Nuevamente, nunca dije nada de eso. Esa banda ni siquiera estaba tocando esta noche. Era una banda diferente cada noche. Intenté disculparme y ella comenzó a gritarme en la cara. Ni siquiera dijo palabras, solo ese extraño grito fuerte y estridente. Básicamente, me di la vuelta y me alejé, avergonzado. No sabía qué hacer o qué decir, y claramente esta mujer no estaba bien. Mientras me alejaba, ella gritó: «¡Vuelve aquí, mentiroso!». Cuando me giré, intentó golpearme con algún tipo de objeto de madera. Levanté los brazos y afortunadamente soy un tipo algo grande, así que la tabla se rompió sobre mis brazos. En lugar de hacer algo de lo que me arrepentiría, simplemente me di la vuelta y comencé a correr hacia mi coche. Comencé a alejarme en el coche y vi a la mujer corriendo detrás de mí. No tomé ninguna acción, aunque en retrospectiva probablemente debería haberlo hecho. Al día siguiente, domingo, el festival solo duraba hasta las 6 de la tarde. Le dije a mi tía que vendría a ayudar a preparar todo, pero que no me sentía bien en absoluto y que no podría ayudarlos a desmontar todo. La verdad era que no quería ver potencialmente a esa mujer otra vez. Todavía sentía que toda la experiencia del día anterior había sido tan surrealista. Cuando llegué, me sorprendió ver al cantante principal de la banda del viernes por la noche. Me enfrentó y parecía molesto. Con una voz suave y casi avergonzada dijo: «Oye, amigo, lo siento mucho por Pam. Es mi exnovia y digamos que no está muy bien. Intentó atacarme hace varios años y tengo una orden de restricción contra ella. A menudo intenta contactar a personas que conozco para ponerme celoso o algo así. No lo sé, honestamente. Pero contactó a uno de mis compañeros de banda y estaba a punto de hacer algo loco con el chico en el festival, creo. Sabía que reconocía el apellido cuando estaba hablando con él. Después de hablar un poco con mi amigo, dedujimos que estaban hablando de ti. Soy un tipo relajado, así que no tomé ninguna acción al respecto y solo le dije al tipo que todo estaba bien y que no hubo daño.
No estoy seguro de si el tipo de la banda hizo algo para realmente tomar medidas contra esta mujer, pero al menos por mi parte, esta es la última vez que algo relacionado con este evento ocurrió. Sinceramente, espero que esta pobre mujer haya recibido ayuda. Como mencioné, esto es lo más extraño que me ha pasado, y realmente fue aterrador en ese momento. Si piensas que no fue aterrador, intenta ponerte en mis zapatos y dime si la idea de que una persona enfadada y con el corazón roto te ataque no solo es confusa, sino también aterradora. Realmente amo la primavera y siempre lo he hecho, incluso cuando era niño. La primavera generalmente significa temporada de béisbol aquí, y yo era un ávido jugador de béisbol en mi juventud. Ahora que soy padre, estoy encantado de que a mi hijo también le guste el béisbol. Está en la edad en la que juega en la liga infantil, y es sinceramente genial. A este nivel, los niños simplemente se divierten y son competitivos, pero es una gran forma de enseñar e instruir a los niños, no solo en deportes, sino también en la vida. En el segundo año de mi hijo en la liga infantil, decidí entrenar al equipo, ya que estaban desesperados por encontrar entrenadores. ¡Qué experiencia tan gratificante! A riesgo de sonar egoísta, mi trabajo fue aún más fácil porque, desafortunadamente, mi hijo se había roto el brazo justo antes de que comenzara la temporada. Así que no tenía que preocuparme por ser uno de esos entrenadores que juega con su hijo más que con los otros niños. Ya sabes, no es que yo alguna vez haría eso, pero después de haber jugado deportes toda mi vida, muchos padres, desafortunadamente, perciben las cosas de esa manera. Las prácticas comenzaron justo a principios de marzo, aunque todavía estaba húmedo y fangoso afuera. Pude conseguir un gimnasio para que empezáramos a practicar y hacíamos ejercicios básicos y solo nos metíamos en el ritmo de jugar béisbol nuevamente. Uno de los niños en mi equipo era un niño tranquilo llamado Randall, un niño muy dulce, pero claramente no amaba el béisbol. En cada práctica pedía sentarse. Le encantaba darles agua a todos los niños del equipo. Tuve algunas charlas con Randall para ver si quería jugar y le dije que no tenía que hacerlo si no quería. Siempre parecía tan nervioso cada vez que teníamos esta conversación, como si fuera a ser regañado, y solo decía, no, está bien, quiero estar aquí. Así que, mientras quisiera ser parte del equipo, me aseguraba de que se sintiera cómodo. Hacía todo lo posible para que participara en los ejercicios, pero él solo quería animar desde las líneas laterales, y si eso lo hacía feliz, lo dejaba ser una especie de gerente del equipo. Cuando comenzamos a practicar en el campo, tuve una reunión con su madre. Solo quería que ella estuviera al tanto del nivel de participación de Randall y cómo se sentía. Parecía que lo entendía, pero también se veía un poco extraña por alguna razón. Afirmó que si Randall estaba feliz, ella lo apoyaba, lo cual me alegró. Me aseguré de reiterarle a ella y a Randall que tan pronto como se sintiera cómodo para salir al campo, me aseguraría de que hubiera un lugar para él. Finalmente, llegó el momento de nuestro primer juego. Todo el equipo estaba emocionado, especialmente Randall. Se convirtió casi en mi pequeño asistente de entrenador. Animaba a sus compañeros de equipo y se aseguraba de que todos se mantuvieran hidratados y motivados. A los niños les encantaba, y todos disfrutaban tener ese refuerzo positivo en el banco. Ganamos el primer juego, y le di el premio al jugador más valioso a Randall. Nuestro lanzador estaba frustrado al entrar en la última entrada del juego, y Randall habló con él, lo calmó, y después del juego, el lanzador dijo, «Entrenador, gracias a Randall por darme esa charla de ánimo. Creí en mí mismo». Todo el equipo comenzó a corear el nombre de Randall, así que supe que tenía que darle el premio al jugador más valioso, aunque fuera solo por diversión, ya sabes. Hablamos un poco y luego les dije a los niños que los vería en la próxima práctica. Empecé a recoger todo y fui confrontado por un hombre bajito pero muy musculoso. Me di la vuelta y el hombre pequeño me dijo, «Oye, ¿cuál es la gran idea, entrenador? ¿Crees que somos un chiste?» No tenía idea de lo que estaba hablando. Lo miré como si estuviera hablando con la persona equivocada y luego dijo, «Soy el padre de Randall. ¿Qué clase de tontería es esta? Mi hijo no es un animador». Supe de inmediato lo que estaba sucediendo en ese punto y traté de comunicarle al hombre todo lo que le había dicho a la madre del niño. Pero me interrumpió diciendo, «No me importa lo que le hayas dicho a ella. Yo soy el padre del niño y él es un jugador de béisbol, no un animador». Podía sentir la agresión que venía de él,
y decidí que lo mejor era simplemente excusarme de la situación. Mi hijo estaba en el auto esperando y podía verlo mirándome a través de la ventana del coche. Muy calmadamente le dije: «Mira, me gusta mucho Randall. Si quieres tener una conversación sobre esto, llámame y organizaremos una reunión, ¿de acuerdo? Quiero decir, no quiero hablar de esto ahora que estás claramente molesto y mi hijo está en el coche». El hombre comenzó a hacer un berrinche como un niño de 2 años, y me sorprendió lo mucho más maduro que era su hijo que este maniático. Me alejé y lo dejé gritarse a sí mismo. No tengo paciencia para eso, y no me importa si me meto en problemas con la liga. No iba a lidiar con esa actitud. Esa noche, después de que mi hijo se acostó, estaba hablando con mi esposa sobre la situación. Hablamos de lo triste que era para Randall, ya que es un niño tan dulce y tenía un padre tan arrogante. No hay nada peor que esos padres que obligan a sus hijos a practicar deportes o a hacer cosas que no quieren hacer. Cuando nos estábamos preparando para ir a la cama, alguien llamó a la puerta y ambos nos miramos con confusión. No esperábamos a nadie, especialmente a esa hora de la noche. Me dirigí a la puerta y pregunté quién estaba allí. No hubo respuesta, por supuesto. Entonces me di cuenta de que tengo una de esas cámaras Ring y siempre me olvido de ella. Abrí la transmisión de la cámara y era el padre de Randall, simplemente parado allí. Le dije que se fuera de mi propiedad antes de que llamara a la policía, y él simplemente se quedó allí. Después de unos segundos, pensé que se estaba yendo, pero en su lugar fue a su coche, agarró un bate de béisbol, uno pequeño que se usa en la liga infantil, y volvió a la puerta y volvió a tocar. Con mi familia dentro, no estaba dispuesto a correr riesgos, así que llamé a la policía. Unos minutos después, llegó la policía y él todavía estaba parado allí. Cuando se dio la vuelta y vio a la policía, lo escuché gritar: «¿En serio, amigo? ¿La policía? ¿No puedes manejar esto de hombre a hombre?». Tiró el bate al suelo y los policías se le acercaron rápidamente y parecía que lo detuvieron. Sin embargo, no presenté cargos. Al día siguiente, contacté a la madre de Randall, quien me dijo que estaban separados y que él exigía que el niño jugara béisbol, aunque al niño no le gustaban los deportes. Sabía que algo así podría suceder y se sentía mal por no informarme sobre el padre loco del niño. Le dije que no se preocupara por eso y que la liga solo necesitaba prohibirle al padre la entrada al campo, lo cual, afortunadamente, hicieron. Y, afortunadamente, nunca volví a ser confrontado por ese hombre. Pero a veces, tarde en la noche, veo un gran camión dando vueltas por la manzana varias veces, y no puedo quitarme esta horrible sensación de que es el padre de Randall. Mi casa está segura, y con la próxima temporada de primavera acercándose, no puedo evitar preguntarme si volveré a ver a ese tipo. Desde que era joven, siempre he tenido mano verde. A mi padre nunca le interesaron los deportes ni otros pasatiempos. Solo le encantaba cuidar sus plantas en el jardín. Creo que compartir esas experiencias con él durante mi infancia es la razón por la que todavía disfruto de la jardinería como adulto. Su época favorita del año era la primavera, cuando el invierno comienza a desvanecerse y las plantas empiezan a brotar y florecer. Donde vivo, la primavera siempre viene acompañada de lluvia, lo que es la razón principal por la que siempre he querido tener un invernadero en casa. Pero cada unidad que parecía lo suficientemente buena para comprar costaba cerca de $1000 o más. Ahorré algo de dinero extra a lo largo de un año y finalmente encontré uno en oferta por un poco menos de 1000, con impuestos. Creo que medía 6 metros por 2,5 metros, tenía unas barras muy resistentes y un plástico de muy buena calidad. También tenía una puerta corrediza en un riel que era un poco frágil, pero conveniente. Estaba satisfecho con la calidad y súper emocionado de comenzar. Tomó un tiempo montarlo y, afortunadamente, tenía muchas macetas, tierra, etc., así que no tendría que gastar mucho más dinero en instalar los artículos dentro del invernadero. Comencé con lo básico: tomates, pepinos, pimientos, lechuga y una variedad de hierbas. Las horas pasaban como minutos dentro del invernadero. Un minuto estaba regando o podando, y al siguiente estaba recordando las veces que mi padre y yo tomábamos un esqueje de una planta e intentábamos convertirlo en un arbusto completo por sí solo. Me aseguré de poner algunas de las plantas en macetas que mi padre me dejó, sobre todo aquellas que crecerían mucho y necesitarían espacio adicional para expandirse. La puerta corrediza del invernadero tenía un pestillo para cerrarla, lo que me permitía ponerle un candado.
Siempre lo mantenía cerrado con llave para que mis perros o cualquier otro animal que deambulaba por mi jardín no terminara dentro del invernadero. Lo último que querría sería entrar allí una noche y encontrarme con un zorrillo simplemente descansando. Una noche estaba en el invernadero y realmente no estaba haciendo nada con las plantas. Llovía bastante fuerte y decidí leer usando el sonido de la lluvia golpeando el invernadero como una especie de ruido de fondo. Normalmente, cuando leo, necesito algún tipo de ruido de fondo neutral. No tengo idea de por qué, simplemente siempre lo he hecho. Esa noche me perdí en el libro y perdí la noción del tiempo. Era realmente tarde, al menos tarde para mí, y supe que era hora de apagar las luces y volver adentro. Avancé rápido unas 5 horas después, y me desperté sobresaltado al escuchar un ruido de golpes proveniente de mi porche trasero. Desperté a mis perros y bajé las escaleras, pero no vi nada en el porche. Abrí la puerta al jardín trasero, seguía lloviendo y activé la luz con sensor de movimiento, y vi que el ruido que había escuchado provenía de la puerta del invernadero, que se movía de un lado a otro. La puerta se había salido a la mitad del riel, y el viento estaba empujando la parte superior directamente contra la estructura, causando un fuerte ruido metálico. Uno de mis perros salió conmigo, pero el otro no quería salir bajo la lluvia, que por supuesto era el perro grande de 50 kilos. Me acerqué lentamente al invernadero y encendí una de las luces superiores. Estaba empapado por dentro y además parecía haber una buena cantidad de barro. Al principio lo atribuí al clima, pero por la forma en que la puerta estaba descolocada, no estoy seguro de cómo había parches de barro. Quizás algo de la tierra se derramó, pensé. Volví a poner la puerta en el riel. La volví a cerrar con llave y volví a la cama. Mi esposo me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, que la tormenta se había puesto fea, pero que volviera a dormir. A la mañana siguiente, cuando volví al invernadero, el suelo se había secado en su mayoría, pero aún había mucho barro, y no tierra, sino barro. Parecía que alguien había estado caminando o parado en algunos puntos del invernadero. Traté de averiguar qué podría haber sido, pero seguí adelante y no le di más vueltas. Ese día hizo buen tiempo, así que sacamos a los perros a pasear y tomamos aire fresco. Esa noche volvió a saber tormenta y decidí leer un poco en el invernadero para relajarme y prepararme para ir a la cama. Solo tenía una luz encendida que me daba suficiente luz para leer, pero dejando el resto del área algo oscura. Además, la luz de movimiento estaba encendida, como siempre la dejaba cuando iba a estar afuera. Mientras leía, comencé a sentirme incómoda. Pensé que tal vez era porque la historia que estaba leyendo era bastante aterradora y probablemente me estaba asustando. Pero por el rabillo del ojo seguía pensando que veía una sombra moverse. Finalmente, levanté la cabeza del libro y vi algo moverse frente a la luz de movimiento en mi jardín trasero. No tenía idea de qué era, pero en ese momento estaba lo suficientemente asustada como para querer entrar. Empecé a recoger mis cosas y guardar mi silla, y fui a apagar la luz superior. Justo entonces, vi una cara borrosa mirándome directamente a través de la pantalla plástica de uno de los paneles del invernadero. Quedé paralizada de miedo y terror, y me quedé inmóvil durante lo que sentí como 10 minutos, pero probablemente fueron solo 10 segundos. Solo grité tan fuerte como pude para llamar a mi esposo y corrí hacia adentro. Antes de que siquiera llegara adentro, mi esposo ya estaba viniendo hacia el jardín con los perros no muy lejos detrás. Llegué a mi esposo. Él estaba tan asustado como yo, preguntándose qué estaba pasando. Le conté lo que vi. Él se puso los zapatos para salir afuera. En ese momento, nuestros perros ya habían salido corriendo y ladraban sin parar, pero no parecían molestos por nada en particular. Mi esposo hizo un recorrido por el jardín y no pudo encontrar nada ni a nadie. Yo seguía alterada y asustada y debatimos si debíamos o no llamar a la policía. Decidimos llamar y hacer que alguien viniera a tomar un informe por si había más incidentes. La policía vino, pero no vieron a nadie ni encontraron nada, y nos aconsejaron que nos quedáramos adentro esa noche y que les avisáramos si ocurría algo más en los días siguientes. Por suerte, no he tenido más incidentes en la propiedad desde esa noche. Sin embargo, desde entonces, llevo a mi esposo conmigo si voy a salir al invernadero después del anochecer. Uno de los mejores aspectos del cambio de estación, al menos donde vivo, es el florecimiento de todos los árboles. Paso mucho tiempo afuera con mi labrador negro Riley. Vivo en un área muy boscosa, con muchos arroyos y ríos,
montañas y hermosos paisajes para ver. Como soy un poco ermitaño, no salgo mucho en el sentido normal de la palabra. No he salido con nadie en años y la mayoría de mis amigos viven en otras partes del país en este momento. Mi trabajo me permite trabajar desde casa y me da mucha libertad para hacer cosas que nunca podría hacer si trabajara en otro lugar. Una de esas libertades es poder dar largas caminatas con mi perro y perderme en la naturaleza, metafóricamente hablando, por supuesto. Una hermosa tarde de primavera, presencié algo extraño, por decirlo menos. Puede que esté pensando demasiado en ello, y tal vez no sea nada, pero de alguna manera se sintió siniestro. Haré mi mejor esfuerzo para describir los eventos de esa tarde, y tal vez alguien pueda ayudarme diciéndome que no estoy loco. Fue uno de esos hermosos días de primavera en los que todo lo que quieres hacer es estar afuera. Me desperté extra temprano y terminé la mayor parte de mi trabajo antes de las 10 de la mañana. Terminé la mayor parte de mi trabajo y me preparé para pasar las próximas horas afuera caminando por los senderos cerca de mi casa con Riley, mi perro. No soy un excursionista intenso, más bien un caminante casual, así que me tomaba mi tiempo recorriendo los senderos y simplemente respirando el aire fresco de la primavera. Después de una hora más o menos, decidí sentarme cerca de uno de los arroyos y relajarme un rato. Pensé que escuché algo raro, algo que no pertenecía a la naturaleza, supongo. Sonaba como el murmullo de un hombre disgustado. Miré alrededor y al otro lado del arroyo vi a un hombre grande que no era musculoso, pero sí corpulento. No me vio, probablemente porque estaba medio escondido detrás de unos arbustos. Lo observé por unos segundos mientras pisoteaba cerca del arroyo. Claramente pude escucharlo murmurar para sí mismo en ese momento, pero no podía oír lo que decía, solo el tono iracundo de su voz. Llevaba una gran bolsa de lona, como las que se llevan al gimnasio o a un evento deportivo. La mayor señal de alarma de todas fue cuando mi perro gruñó, y ella no gruñe a nadie. Claro, este momento fue extraño e incómodo, pero solo duró unos segundos, probablemente menos de 2 minutos, y el hombre ya estaba fuera de vista. Finalmente, seguimos caminando durante un par de horas más. El hermoso arroyo termina convirtiéndose en un río bastante rápido a medida que sigues avanzando por el bosque, especialmente en esta época del año, cuando suele llover un poco más. El río suele fluir a un ritmo impresionante. En verano dejo que el perro se meta al agua, pero en esta época del año sería arrastrado en un segundo, así que me gusta mantenerme a una distancia segura del agua. Aunque es peligroso, sigue siendo un espectáculo impresionante para mirar, así que decidí tomar otro descanso aquí, en el río, antes de regresar. Cuando estaba disfrutando del paisaje, Riley, el perro, volvió a gruñir. Me agaché y le pregunté qué pasaba. Fue entonces cuando lo vi. Al otro lado del río, a unos 15 metros, calculo, pude ver al hombre de antes. Inmediatamente me sentí incómodo, así que me posicioné detrás de una gran roca que estaba a mi lado. La forma en que el río fluye en esta parte del bosque es un poco diferente. Casi parece un gancho que forma una especie de L. Si quieres tratar de imaginarlo, yo estaba en un lado de la L y el hombre estaba en la parte inferior del gancho de la L. Estaba mirando su espalda desde mi punto de vista. El hombre parecía enfadado y fuera de sí. Estaba pateando tierra y piedras y gritando. Nuevamente, no podía escuchar lo que estaba diciendo debido a la distancia y al sonido del agua que fluía rápidamente. Solo escuchaba este tono fuerte y furioso que venía de él. Lo vi abrir la bolsa de la que mencioné antes y empezar a arrojar pequeñas bolsas atadas al río. No tengo idea de por qué, pero esto me hizo sentir enfermo por alguna razón. No tengo idea de qué estaba haciendo y, en ese momento, ni siquiera tenía una idea de lo que podría estar haciendo. Solo sé que lo que fuera que estaba pasando me ponía a mí y a mi perro muy nerviosos. Seguí observándolo durante varios minutos mientras se volvía más inestable con cada pequeño paquete que arrojaba al río. Finalmente tiró el último paquete al río y luego gritó. Después de un momento de quedarse quieto, agarró la bolsa vacía y comenzó a caminar. Me tiré al suelo con mi perro cuando noté que caminaba en mi dirección. Lo último que quería era que pensara que lo estaba espiando. Nunca había estado tan nervioso en mi vida por alguna razón. El hombre pasó a pocos centímetros de mí mientras caminaba. Afortunadamente, no me notó a mí ni a mi perro. Pude ver que el hombre claramente estaba llorando mientras pasaba, pero ya no decía nada ni murmuraba. Me quedé agachado con mi perro durante mucho tiempo hasta que pensé que había pasado suficiente tiempo para que no me encontrara con el hombre.
Pasé las siguientes horas aterrorizado de que este tipo fuera a saltar sobre mí, o algo así, pero afortunadamente nunca sucedió nada parecido. Salí del bosque ese día y nunca volví a ver al hombre. Pasé mucho tiempo pensando en esa tarde y pensando en lo que podría haber habido en esa bolsa. A menudo trato de decirme a mí mismo que no era nada, o tal vez era algún tipo de proceso de duelo por un ser querido. Trato de decirme cualquier cosa que no vaya a la esquina más oscura de mi mente, pero a veces eso es difícil. Cada primavera, cuando saco al perro, me recuerda a esa extraña y ominosa memoria. Cada vez que miro al otro lado del río, casi espero ver al hombre parado allí mirándome. ¿Alguien allá afuera tiene alguna teoría sobre qué demonios estaba haciendo ese tipo? ¿Estoy en lo correcto al pensar que algo extraño podría haber estado pasando o simplemente estoy exagerando? A veces, ser como una mosca en la pared no es tan intrigante como podrías pensar. Es parte de la naturaleza humana escuchar una discusión o ver cómo se desarrolla una pelea. Sabes que no quieres hacerlo y que está mal, pero a veces no puedes apartar la mirada. Bueno, puedo decirte de primera mano que desearía haberme alejado, porque aún no sé qué fue lo que presencié. Para dar un poco de contexto, esto ocurrió justo al comienzo de la primavera. Me había sentido encerrado todo el invierno, así que no podía esperar para empezar a abrir algunas ventanas y dejar que el aire fresco entrara en mi casa. Siempre tengo calor de todos modos, así que incluso en esas frías noches de primavera, me gusta tener las ventanas abiertas. Vivo en un vecindario tranquilo, con muchas familias y niños. Es un lugar agradable y parece un sitio ideal para formar una familia cuando llegue a ese punto en mi vida. Una noche me estaba preparando para irme a la cama y como me acuesto temprano todas las noches, eran solo las 9 de la noche. Tenía la ventana de la sala de estar completamente abierta y la sala de estar está justo afuera de mi dormitorio. Puse una pesa frente a mi puerta para mantenerla abierta y evitar que el viento la cerrara de golpe. Eso sucedió una noche y pensé que me estaban robando. Sonó como si un camión estuviera atravesando mi casa, así que ahora me aseguro de mantener la puerta abierta. Me desperté un poco después de la medianoche por el sonido de unos gritos. Al principio pensé que venían de la televisión, pero la televisión estaba apagada. Me levanté de la cama y me dirigí a la sala de estar. En ese punto pude darme cuenta claramente de que eran indudablemente gritos. Al principio me intrigó. Me senté en el sofá como si estuviera esperando ansiosamente un episodio de un programa favorito. Escuché a una mujer gritar todo tipo de obscenidades y palabrotas, seguida de un hombre que solo repetía cosas como «cállate» y otras obscenidades. Nada sonaba demasiado hostil, solo parecía una mujer enfadada gritando a su hombre, quien no parecía ser una gran persona. Después de unos minutos de esto, escuché una tercera voz. Parecía la voz de un adolescente, una voz que se quebraba bastante, y aquí es donde la historia se vuelve un poco intensa. La voz joven gritó «¡Cállate! ¡Haré lo que quiera!». La ira y la intensidad en su voz me hicieron saltar de inmediato y ahora estaba preocupado. La mujer respondió: «No puedes hacer eso, te meterás en problemas. Esta tiene que ser la última vez». Luego el hombre intervino: «¿En qué demonios me metí? Ustedes están locos». El adolescente entonces respondió con un agresivo «cállate». Después de eso, hubo silencio durante unos minutos, y luego los ruidos fuertes y los gritos comenzaron de nuevo. Sonaban como una película de acción. Comencé a mirar por la ventana, pero no podía decir de qué casa provenían los ruidos. Todos mis vecinos tienen hijos adolescentes, así que podría haber sido cualquiera realmente. Escuché al hombre mayor gritar «¡Para!» repetidamente, y sonaba asustado, ya no estaba enfadado. No pude escuchar más al adolescente y solo oí al hombre gritando «¡Para!» y a la mujer gritando, pero sin decir realmente nada. Mientras escuchaba impotente, como un ciervo ante los faros de un coche, vi las luces de un coche patrulla que bajaba por la calle. Justo cuando pensé que tal vez debería llamar, me sentí aliviado de que alguien hiciera lo que yo no pude. Vi la casa a la que entraron, y era la casa que estaba al otro lado de la calle, a la izquierda de la mía, no directamente enfrente. No podía creer lo ruidosos que estaban siendo, al punto de que podía oírlos también desde mi sala de estar. Aún podía escuchar a la mujer sollozando, pero eso era todo. No había más ruidos. Unos minutos después, llegaron varios coches patrulla más, así como una ambulancia. Podía ver a otros vecinos afuera, siendo curiosos, pero me quedé en mi sala de estar oscura y observé desde la distancia. Finalmente, los policías sacaron al chico adolescente de la casa con las esposas puestas.
No podía creerlo. Estaba oscuro, pero con todas las luces de la calle y las sirenas, pude ver su rostro. Y el chico no parecía tener ningún remordimiento. No podía estar seguro, pero casi parecía que estaba sonriendo. Los coches patrulla y la ambulancia estuvieron allí estacionados por bastante tiempo. Estaba esperando lo peor y esperaba ver a los técnicos de emergencia sacar a uno de los dos adultos de la casa, pero afortunadamente eso nunca sucedió. Finalmente, los policías y los técnicos de emergencia se fueron y no sacaron a nadie más de la casa, así que al menos mi peor temor no se hizo realidad. Al día siguiente, salí a buscar el correo y vi a una de mis vecinas afuera. Le pregunté qué había pasado la noche anterior y ella simplemente se encogió de hombros. Dijo que fue ella quien llamó a la policía porque sonaba violento, y estuve de acuerdo. Ella escuchó lo mismo que yo, así que no pude obtener ningún chisme jugoso sobre lo que había sucedido. Sin embargo, me dijo que el hijo, a quien supongo que es el que se llevaron esa noche, tenía muchos problemas en la escuela con peleas y que, aparentemente, este no era su primer encuentro con la ley, a pesar de que aún no era legalmente un adulto. Justo cuando me estaba preparando para regresar a casa, noté que el hombre de la altercación salió a buscar su correo. Estaba cojeando y tenía moretones enormes por toda la cara. Me di la vuelta de inmediato, tratando de no ser sorprendido mirando a este pobre hombre. Nunca volví a escuchar otro ruido proveniente de esa casa, y aún vivo al otro lado de la calle. Puedo decir que nunca volví a ver al chico tampoco, así que no estoy seguro de lo que pasó y solo puedo especular. De cualquier manera, fue una noche terrible, aunque no me afectó directamente. Pero si pudieras escuchar los sonidos y gritos que escuché esa noche, estoy seguro de que estarías de acuerdo en que es una de las peores cosas que cualquiera puede presenciar. A veces es mejor cerrar la ventana e irse a la cama.